Hola, Kevin. Kevin. Hola Jesús, ¿Qué tal, Kevin? ¿Dice la chamba? acá todavía en la oficina. Ay, ya, bacán, bacán, bacán. ¿Qué tal? Oye, ¿te comunicaste con Víctor? ¿Con el negro? No, todavía, escúchame, mira, hoy día llamé a la SUNEDU y me dijeron de Ya. que ya notificaron la resolución a la universidad, ¿Ya lo notificaron de ya? que sí, ya notificaron la semana pasada, que cualquier Ya. información pregunte directo a la. Ya que le pregunte directamente a ellos. Sí, sí, ya notificaron ya el día 19. Ya estamos 22. Ya ha sido el viernes. No. Sí, ya notificaron ya. Compañero Ah, Kevin, ¿qué fue la respuesta? ¿Afirmativo o negativo? 22. No, dicen que la respuesta la tiene la universidad y ellos tienen que decir, ¿no? Ellos no solamente me dan la información, el seguimiento al oficio presentado nada más. Ya voy a tratar de conversar a ver con alguien por ahí. Ya. De hecho, ahorita, bacán, bacán. Oye, mira lo que hace Otoya. Gracias. Kevin. Dime. Compañeros, buenas noches. Buenas tardes.
Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestro curso de Derecho Registral y Notarial. Muy bien, entonces estamos dándole inicio al curso, los que tienen conmigo los días lunes. Muy bien, vamos entonces iniciando. A ver, tenemos ahorita 18 participantes, muy bien. Y bueno, en la primera clase hemos hecho una introducción acerca del curso, definimos algunos temas importantes que vamos a tratar también dentro del curso y a la vez también la metodología y el desarrollo del mismo. Muy bien. No sé si todos han estado presentes, los que están ahorita, nos acompañan el día de hoy, han estado presentes en la anterior clase o ya ahí alinearon con el delegado para, digamos, estar al tanto de, sobre todo el tema de la metodología, el desarrollo, las calificaciones del curso y el trabajo práctico, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda, alguna inquietud en referencia a algún punto? Puede ser en este caso por el trabajo práctico, sobre todo, ¿no? ¿Alguna acotación, algo que quieran indicar? ¿Saben todos en qué consiste el trabajo práctico? Doctora, buenas noches. Buenas noches. La clase pasada asistí, pero tarde. Y ahora Ya. estoy desde temprano, doctora. ¿Puede explicar, por favor, en qué consiste el trabajo práctico? Claro que sí. Muy bien, entonces, ahí reforzando ese punto del trabajo práctico, porque es una nota importante, así como un examen parcial, como un examen final, muchas veces el examen o el trabajo práctico nos levanta las notas del examen, ¿no? Si por ahí, pues, de repente hemos tenido un parcial que no estuvo muy bueno, ¿no? La nota del trabajo práctico levanta, ¿no? Por ahí las prácticas, de repente, pues, estuve ahí un bajón, la nota del trabajo práctico ayuda muchísimo. Muy bien. Entonces, ¿qué debe de tener? ¿Qué partes hay que considerar dentro del trabajo práctico? Tenemos acá la introducción. Punto número 1, debe contener una introducción. Debe contener un concepto, conceptos básicos, ¿sí? Conceptos básicos. Muy bien. Conceptos básicos sobre el tema escogido. Debe contener también una casuística, ¿ya? Una casuística, y la casuística, ¿de dónde la saco? ¿Cómo es? Bueno, la casuística en realidad es un caso, ¿no? Puede ser jurisprudencia, puede ser algún caso que hayan seguido de cerca, de repente ustedes mismos han llevado, pues, algunos ya trabajan en la parte legal, han llevado, por ejemplo, algún trámite notarial, algún trámite registral, ¿no? Jurisprudencia que hayan visto de repente en la normativa en general, en las web, en redes sociales, algún caso que haya sido muy sonado y donde se contempló el tema que están tratando. Muy bien. Y por último tenemos las conclusiones. Las conclusiones pueden ser 2 o 3 conclusiones finales, nada más, ¿ya? Entonces, esos son los 4 puntos que estamos considerando para el trabajo práctico y como les comentaba, realmente en mi caso no quiero que me envíen monografías, ¿sí? No quiero que me envíen trabajos monográficos. No, porque eso no los voy a calificar. Trabajos monográficos no voy a calificar. Lo que se va a calificar es la exposición dentro de clase. Muy bien. Al finalizar la exposición, van a haber 2 o 3 preguntas, ya dependiendo, ¿no? ¿Para qué se hacen estas 2 o 3 preguntas? Precisamente es para levantar la nota. De repente no a todos se les va a hacer preguntas, porque sí ha estado muy, muy buena la exposición, muy bien sustentada. Bueno, de repente ni necesitamos hacer preguntas, pero el tema es cuando está media floja la exposición, tenemos que hacer preguntas, ¿no? Igualmente, todos podemos hacer preguntas. Se pueden hacer preguntas los participantes,
en este caso, sus compañeros, puede hacer la pregunta quien habla, y bueno, esto con el fin de levantar también la nota. Muy bien. ¿Hasta ahí está claro? ¿Algo que quieran, alguna otra duda? Doctora, una consultita. Sí. ¿El trabajo práctico es individual o es grupal? El trabajo práctico es individual. Individual. Ok, doctora. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? A ver, la exposición no debe durar más de 10 minutos. ¿Ya? No debe durar más de 10 minutos. El orden de las exposiciones, de preferencia es por orden alfabético, salvo que ustedes quieran hacer de repente por ahí, reformular el tema y de repente quieren hacer algún sorteo. Por ejemplo, yo tengo grupos donde lo hacen por sorteo, ¿no? Tengo grupos también donde hacen tanto el tema como la fecha, hacen un sorteo. Y ya lo coordinan ahí con el delegado, en este caso con Jesús, ¿no? Que es el delegado del grupo. Muy bien. A ver, ¿a partir de cuándo empiezan las exposiciones? Lo vimos ahí, creo. ¿A partir de cuándo? ¿Llegamos a definir eso, Jesús? ¿A partir de cuándo? Todavía Doctora, no, se definió nada. doctora, no hemos dicho nada. La clase pasada Ya. Lo Ok. que pasa es que- lo que pasa- doctora Rita, lo que pasa es lo siguiente. Ya. La clase pasada le consulté y con relación a los trabajos pensados, fue que cada grupo conformado de 4 alumnos hacían su trabajo práctico y lo exponía. En este caso, usted está manifestando que Ok. Ok, es que en principio es individual, pero ya ustedes tienen un grupo, creo, ¿no? Ya, no hay problema, no hay problema. Entonces, si tienen grupos, máximo en grupos de 4, ya, eso sí lo definimos, ya. Con ustedes voy a hacer grupos de 4. ya, o sea, Lo que No. pasa acá, Doctora, doctora, es que en grupos de 4 no se llegó el siglo pasado se hizo tan engorroso que muchos no participaron. Y se hizo más tedioso, por eso le vuelvo a consultar. Sería formidable que fueran en grupo para que así puedan adelantar, teniendo en cuenta de que los otros cursos también tenemos ese trabajo práctico y muchas veces no están llegando a coordinar su trabajo. A ver, el ciclo pasado había compañeros que tenían grupos, pero de cada grupo exponía uno, exponía dos. Ese es el gran problema. Entonces, la sugerencia sería que se mantengan los grupos de 4 personas y a la brevedad posible que se hagan los trabajos correspondientes. Claro que sí, Jesús. Ahora, un hincapié importantísimo ahí, y bien como lo has remarcado, ¿no? Si bien es cierto, van a ser grupos de 4, pero los 4 tienen que exponer, ¿sí? Los 4 Sí, tienen que exponer, porque, los 4 tienen que exponer. y bueno, y como en otros grupos, a veces se ha presentado este tema de que llega la fecha, no se comunica al delegado ni al docente y llega la fecha y no se aparecen. Entonces, ¿qué pasa? Del grupo de 4 se aparecen 2 o 1, ¿no? Y los otros 3 nunca aparecen. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? No puedo calificarlos. No puedo calificarlos, ¿ya? Así solamente, si no exponen los otros 3, yo solamente voy a poder calificar a 1, ¿no? Que es el que ha expuesto. ¿Ya? Entonces ahí viene el problema porque yo no puedo reprogramarlos. Si no han coordinado previamente con el delegado de que no van a poder presentarse a la exposición el día pactado, no puedo agendarles otra fecha. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Bueno, Entonces, sí. Sí, doctorita, doctora, está bien. está correcto, es la misma dinámica del siglo pasado, pero Ujú. eso queda a responsabilidad de cada persona o de cada Claro, grupo que no está asumiendo su rol, ¿no? Protagonista en este caso. claro. Queda bien Entonces, claro, queda claro de que va a ser grupos de 4 y bueno, ya bajo responsabilidad de ellos que asuman el día que van a exponer.
lógicamente Claro. ya queda establecido eso, ¿no? Salvo que los compañeros tengan otro punto de vista, porque ahorita no dicen nada, pero posteriormente se presentan ciertas circunstancias en el cual a veces no lo pueden hacer, pero es momento de que se aclaren las cosas en este momento, ¿eh? Doctora, buenas noches. Le habla Valiente de acá de Chiclayo. Doctora, Buenas noches. con respecto a lo que usted está manifestando, estoy totalmente de acuerdo y creo que la mayoría de los compañeros, en el sentido de que cada grupo se hace responsable por su exposición. Claro. Conforme usted también dice, si el compañero no expone, será calificado aquel que expone nada más, ¿no? Para enseñarnos a ser responsables cada uno de nuestros actos. Muchas gracias. Sí, ¿ya? Por A o B tengan algún inconveniente, ¿no? Un tema laboral, un tema de salud, un tema familiar, tienen que avisar con, bueno, ya a veces estos imprevistos se pueden presentar un día o el mismo día incluso, pero tienen que avisar al delegado, ¿ya? Para poder ver la forma de reagendarlos, ¿no? En todo caso, ese día no expondría pues el grupo, ¿ya? Pero pues tiene que ser algo bien sustentado, ¿no? Porque si llega la fecha, obviamente cuando ha pasado eso, con Jesús hemos coordinado y hay un tema que presentan, ¿no? Un certificado, o tienen pues tiene que estar debidamente sustentado, ¿correcto? Si es que por A o B no se puedan presentar ese día. Muy bien. Doctora, muy buenas noches, les hablo de Bernía. ¿Cómo está Bernilla? Doctora, lo que pasa es que yo he estado en la otra aula, ¿no? En la otra aula nosotros hemos trabajado muy bien, no siempre hemos Muy bien. participado en grupo, ¿no es cierto? Ajá. Creo que lo que pasa es que ahora estoy en otra aula, me han cambiado, Ya. ¿no? La otra, entonces, yo, como si aquí en esta aula soy nuevo, ¿no? Perfecto. Ajá. Entonces, aparte que veo que el delegado mucho se aferra a una cosa, tiene que también entender que hay compañeros que de repente por motivo de trabajo también tiene que ver, doctora. Usted en el ciclo pasado era muy flexible en eso, porque a veces, por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita, ¿ve? Entonces a veces hay que ver todo eso también, doctora. Espero que tomen un poquito de, ¿no? De Sí, también, por eso les estoy para poder comentando en que qué sí, forma para que poder, pero hay una sobre fecha, la hay una fecha. oposición, ¿no? Claro, claro que sí. Por eso, si es que por ahí se presenta algún tema de índole, pues, que les impide estar en ese momento o exponer en ese momento, yo tengo gente que ha expuesto hasta estando de guardia, por ejemplo, ¿no? Claro, Y han exactamente. Yo también expuesto, lo he hecho. claro, y Lo he han hecho. expuesto en su centro laboral, ¿no? Sí, Bueno, por eso, felizmente hoy en día tenemos esa facilidad, pero tengo, de todas maneras, si por A o B no pueden exponer ese día por algún tema, pues, ¿no? A eso me refiero, tienen que avisar, ¿sí? ya, Hay doctora. que avisar y para poder reagendar. Como lo Muy único que le bien. pido a los compañeros, me pueden incluir algún grupo para poder participar en exposiciones como hacer de 4. De repente, como no soy Ajá. nuevo, no conozco a nadie, entonces por eso. Listo. Muy bien. A ver, Doctora, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Hugo Rodríguez, doctora de Iquitos. Al igual que el compañero que acaba de mencionar, también soy nuevo en este grupo. Ajá. Doctora, una sugerencia o una opinión es si se podría hacer los trabajos solos. Yo tengo muy malas experiencias en los grupos. O sea, Ajá. lo que pasa es que se crea grupos de 4 y uno muchas veces no se puede comunicar con los demás, no responden, se hace el trabajo solo y a la hora de la exposición hay que pasarlos el trabajo que uno se ha hecho, luego no te ayudan en la exposición, no están enterados, no saben luego responder una pregunta y es un problema, doctora. Entonces, no sé si se podría hacer también algo, los que quieran hacer en grupo, algunos ya se conocen de otros ciclos que están viniendo juntos, saben ya cómo trabajan, pero en este caso yo soy nuevo acá en este grupo, en ese asistente. Un segundito, por favor, un Doctora. segundo. Y eso sería mi sugerencia, ¿no? Si podría ser así. Doctora, buenas noches.
Buenas noches, Jesús. Usted es el delegado, compañero. Dígame, amigo, dígame, ¿su nombre? Jesús, soy nuevo en esta sección. Si hay algún grupo que se ha creado, es la primera clase, no pude ingresar. Por favor, me agregas al grupo. Ahí puse en privado, te mandé mi número de teléfono y mi nombre completo. Escúchame, amigo, ahorita no hemos hecho ningún grupo, lo que pasa es que estamos coordinando con la doctora para ver, se está viendo que son grupos de 4, entonces habría que ver qué cantidad de compañeros están aquí, y de esa manera para poder crear su grupo de ustedes, ¿eh? Ese es el detalle. Ahorita, claro, buenas ahorita noches. no sabemos qué cantidad, simplemente veo que hay como 19 que están conectados, y en base a eso para poder hacerlo, porque hay compañeros que ya venimos de ciclos pasados, y si se puede integrarse ahí sería formidable. Magnífico, delegado. Entonces, vamos a esperar la creación de grupos. Como estaba diciendo, yo tengo mala experiencia en los grupos. Y eso es un problema. Para mí, yo estoy en IKITS, a veces es difícil comunicarse con los demás compañeros. Hermano, lo que tú dices es cierto. Los siglos pasados ha sido bien difícil, toda vez de que hacían grupos y como lo manifiesta la doctora, ponía uno, ponía dos, y muchas veces, casi la mayoría sabe, ¿no? En el grupo de nosotros hay varios compañeros que son policías y de alguna manera, por necesidad de servicio, el mismo día que tenían que exponer, me llamaban y me decían que no podían. No es porque no querían, sino por su necesidad de servicio. Y hemos coordinado no solamente con la doctora Mayor, sino con varios docentes que tenían exposición para que lo puedan trasladar a otra fecha. Es porque sí, como son efectivos policiales que están en actividad y por la necesidad de servicio no podían exponer ese momento. O sea, pierdan cuidado de que se va a hacer un poquito más flexible con relación a ello. Bueno, al menos estoy tomando esa libertad de decirle, ¿no? Para poder, pero también comunicar al instante y ver, bueno, y como dice la doctora, justificar esa vicisitud que se presenta fortuitamente. Ya, compañero, yo estaba explicando hace un rato que el asunto es que yo, por ejemplo, tenía experiencias negativas en el sentido de que los integrantes del grupo, o sea, no cooperan, no se comunican, no responden. Entonces, uno solo hay que hacer el trabajo. Luego hay que pasarlos a ellos. No leen, no estudian. Al momento de la exposición es todo un fiasco y al final todo el grupo queda mal, ¿no? Y uno que se ha esmerado en hacer el trabajo, también se queda con una nota negativa o baja. Wow. Ya, Doctorita. miren, el que quiere hacerlo de manera individual, no hay inconveniente, pueden hacerlo de manera individual, ¿ya? O sea, yo no es que me cierre a esa opción. En un principio, siempre, bueno, es que este trabajo no amerita tanto grupo, ¿ya? O sea, en la dinámica en sí me refiero, porque es un trabajo no es una monografía, no estamos hablando de un trabajo de investigación. Pero sí, ¿por qué? Miren, es una PPT en realidad. Si son 4 personas que van a participar acá, lo óptimo es que esto no pase de 10 o 12 diapositivas. Si está trabajando una sola persona, lo óptimo es que no pase de 5 diapositivas, ¿correcto? No pase de 5 diapositivas. Acá lo que más pesa dentro del trabajo es la casuística, ¿no? Como lo hemos visto ya en los ciclos anteriores. Y de ahí es donde se va digamos, ahí ya tenemos las conclusiones y tenemos las preguntas que se van a dar, ¿no? Como les digo, si está bien fundamentado, bien sustentado la exposición, posiblemente, pues de repente ni siquiera requiera una pregunta, ¿no? Pero el tema es de que si está medio flojo o, digamos, están leyendo o a veces se ve ahí que no están muy seguros en la exposición cuando hacen sus presentaciones, ¿no? De todas maneras hay que hacer alguna pregunta para que puedan levantar la nota, ¿ya? Igual, la pregunta puede ser que esté muy bien, pero por ahí algún compañero pues tiene alguna inquietud. Bien, ¿no? Excelente. Listo, entonces, no sé si ahí por ese lado estamos más tranquilos, ¿sí? ¿Se responde? ¿Sí?
Estamos más Debe estar tranquilos. Parece... doctora. Sí, sí. Doctora, sí, doctora. Sí, doctora, sí, doctora. Excelente. Está bien, está bien. Listo. Ya, entonces ya hemos visto ya el trabajo práctico, entonces ya creo que no hay duda ahí. Más bien ya a partir de la otra semana, Jesús ya me puedes ir enviando ya el listado. Ya, voy a revisar acá en el SIGA para enviarte lo que tenemos acá en la plataforma y enviarte el listado para podernos ayudar con eso. Ya, autorita, porque no tengo la lista correspondiente del Sí, aula. sí. Pero mientras igual, pueden ir coordinando ya haciendo sus sorteos o no sé cómo va a ser la dinámica entre ustedes, ¿sabes? Porque eso sí lo dejo ya a criterio, ¿ya? Del grupo, que puede ser, o bien pueden seguir el orden alfabético, ¿ya? O pueden hacer un sorteo, viendo el tema que le toca a cada uno. Lo que sí es que, claro, yo a veces he dejado libertad para que escojan, pero ¿qué sucede? Como son solo 16 temas, pasa a veces de que todos escogen el tema 1, o la mayoría escoge el tema 2 o el tema 3, ¿no? Y los demás temas no se los toca. Entonces la idea es de que sean tocados y tratados todos los temas, ¿ya? O sea, de manera equitativa. Se entiende que en esta aula pueden ser 35 o 40 personas, entiendo. Entonces no debería de repetirse más de 2, o sea, dos veces el mismo tema, ¿no? Viendo la cantidad de personas, porque ahorita tengo 25 participantes. Entonces, creo que son algo de 40, puede ser, ¿no? 40 Sí, alumnos. más o menos, en esta doctora. aula. Ajá. Ya, entonces no debería repetirse 2, máximo 3, el mismo tema. ¿Ya? Máximo 3 veces el mismo tema. Listo, ¿sí? Se quedó claro, ¿ya? El tema y, bueno, el otro punto ya son las demás calificaciones que vienen de plataforma. Muy bien. Doctora, Listo. buenas tardes. Sí, dígame. Sí, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Le saludo a Kevin. Doctora, Hola, Kevin. quería darle una sugerencia. Buenas tardes, Sí. buenas noches ya. Mire, como este curso creo que no tiene segunda parte, o no sé si tenga, porque es derecho notarial, nosotros una vez habíamos llevado el curso de acto jurídico. Entonces el docente nos había recomendado un libro para darle una continuidad al curso, un libro de apoyo. Como era un curso único, acto jurídico, no sé si en esta oportunidad nos puede recomendar un libro que nos sirva como guía para el desarrollo del curso. Ya, la universidad tiene un libro, ¿ya? Paralelamente les voy a pasar algunos links, ¿ya? Les voy a pasar algunos links para que refuerzan por tema, ¿ya? Les voy a ir pasando algunos links. Sí, buen punto ahí, Kevin. Más bien, Kevin, yo tengo el número de Jesús, pero si me puedes proporcionar, por favor, tu número para poder también estar en contacto con los dos, porque los dos son delegados de acá del curso, ¿no? Los tengo como delegados de curso, ¿ya? Cuando puedas... al chat grupal. A ver, déjame ver porque quiero anotarlos acá para enviar la información. A ver. Pero doctora, aparte de ¿a usted algún autor más que recomiende? Ya. Ahorita no tengo a la mano. A ver, espérenme, déjame ver un segundito. Pero sí se los voy a estar pasando, ¿ya? Se los voy a enviar. Listo. Vamos avanzando. Vamos avanzando. ¿Y qué vimos en la clase anterior? ¿Qué hemos visto en la clase anterior? Yo lo que sí les sugiero ahí, chicos, es que, por favor, revisemos la Ley General de Notariado. Ley General del Notariado, ¿ya? Y también vamos a entrar al reglamento de SUNARP, al reglamento general de SUNARP, ¿ya? Ahí les voy a ir dando, porque más que todo esto tiene que ver mucho con normativas. Ahí les voy a ir pasando algunos links que son de refuerzo, ya, para la parte teórica. Muy bien. Ya. A ver, entonces, ¿qué estuvimos viendo en la clase, la última clase? ¿Qué estuvimos viendo en la última clase? ¿Se acuerdan?
Un punto, Jesús, como hemos estado trabajando el ciclo pasado, por favor, bueno, la asistencia, sí voy a calificar la asistencia y también voy a calificar la participación, como hemos estado, como en otras oportunidades. Básicamente acá, si me pueden enviar la lista de las personas que van participando en clase, ¿sí? De los que están participando ya al final. Y lo de la asistencia, no necesito que me lo envíen de manera semanal, pero sí, digamos, cada 2 semanas podrían enviarme el tema de la asistencia, ¿ya? Para poder ahí hacer el seguimiento. Muy bien, porque importante es la participación también dentro de clases, me va a permitir ver cómo están asimilando el curso. Entonces, la primera parte del curso es el derecho notarial, y lo que vamos a entrar vamos a aprender es acerca del el notario y el sistema notarial. Muy bien. Para esto sí necesitamos el reglamento de la ley o la ley notarial. Muy bien. Ahora, ¿qué entendemos por derecho notarial? Y eso lo estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Qué entendemos por derecho notarial? Cuando hablamos de derecho, ya hablamos de derecho, sabemos de que el derecho es un conjunto de normas, ¿no? Que están destinadas a el logro de la paz social, ¿sí? Principalmente, al logro de la paz social. Ahora, cuando combinamos derecho con notarial, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Doctora, disculpe, Sharon Guamán ya habla, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Es regular los servicios notariales o registrales ante el notario. Sí, claro, tiene que ver con la actividad notarial, con las funciones propias también del notario, ¿no es cierto? Con la actividad notarial, con las funciones propias del notario, con todo el proceso, porque el derecho notarial tiene un proceso, tiene un orden, ¿sí? Tiene instancias. Entonces, vamos a ver ahí que empieza pues desde la parte, las funciones, tiene que ver con las actividades propias del notario, tiene que ver con la regulación, ¿sí? Tiene que ver con el desempeño en general de todo el proceso notarial. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿El derecho notarial será una rama del derecho? ¿Será una rama del derecho? Sí, doctora. Doctora. Claro, ¿no es cierto? Es una rama del derecho. Y esta rama va a estar destinada, ¿sí? A través de sus normas jurídicas, ¿a qué? Como les decía, y ahí nos dijo una de sus compañeras, ¿no? Regular las actividades del notario. Pero ¿cómo las regula? Porque la actividad del notario es bien particular, ¿ah? Y ahí nos preguntábamos, ¿el notario ejerce una función pública? No lo ejerce, profesora. No ejerce. No ejerce función pública. Es una entidad autónoma. Es una entidad autónoma. No ejerce actividad. Porque si fuera servidor público, no es servidor público. Trabajaría para el Estado, pero él no trabaja para el Estado. Muy bien. Claro. El Estado no le paga un sueldo al notario, ¿no? No trabaja, ni tampoco reporta pues al Estado, ¿no? Pero sin embargo, ejerce, ¿no? Ejerce actividad o ejerce funciones públicas, ¿no? Ejerce funciones públicas. ¿Ah? Sí, doctora, sí, doctora.
Claro, Sí, sí. ejerce de funciones públicas. No, miren, qué Así importante es. es esto. O sea, no es funcionario público, pero sí ejerce pues actividades de función pública. Muy bien. Entonces, las actividades del notario básicamente están destinados a qué? Si yo llego con un documento, a ver, por favor, apaguen esos micros. Si no van a participar, tienen que apagarlos, desactiven sus audios. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la, digamos, la actividad del notario? ¿Está destinado a qué? Vamos a ver que si nosotros pues estábamos haciendo, vamos al ejemplo, ¿no? Y el ejemplo es de que si estamos haciendo, por ejemplo, una compraventa, ¿no? Una compraventa, y esta compraventa yo la quiero formalizar, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca del acto jurídico, acerca de los contratos, de la validez del acto jurídico, los requisitos, ¿no? Que el acto jurídico requiere para que esto sea válido, ¿verdad? Para que esto sea válido, para que tenga el acto jurídico validez, o sea, válido, ¿sí? Tiene que contemplar 4 requisitos básicos. Y en este caso eran 4 elementos, ¿no? Puede ser fin lícito, observancia prescrita bajo sanción de nulidad, ¿no? Teníamos ahí la capacidad de ejercicio, ¿no? ¿Qué otro doctora, más? ¿Ah? Ya. el Entonces, artículo 140 claro, ¿se acuerdan que Código- revisamos ahí el 140, ¿verdad? Revisamos el 140 cuáles son los elementos, principales elementos importantes que contempla la norma para que un acto jurídico o un contrato sea válido, ¿no? Hemos visto que tiene que ser, que tienes que tener capacidad de ejercicio, que tienes que tener, que sea un objeto físico y jurídicamente posible, ¿no? Que el fin sea lícito, y la observancia prescrita bajo sanción de nulidad. Muy bien. Cuando hablamos de observancia prescrita bajo sanción de nulidad, quiere decir que la norma misma te está diciendo de que si tú realizas un determinado acto jurídico, para que este tenga una validez, ¿sí? Para que este acto sea válido, ¿sí? Tienes que contemplar ciertas formas, ¿sí? Si hago una compraventa, por ejemplo, de un vehículo, ¿no? Tendré que redactar pues un acta, ¿no? Mínimo un acta, perdón, un contrato, una minuta, ¿sí? De compraventa vehicular, ¿no? Pues ya sabemos que en una compraventa existen 3 elementos básicos, ¿no? Que es el comprador, el vendedor, comprador, vendedor y el objeto, ¿no? Que en este caso vendría a ser el vehículo. Vamos entonces a realizar una compra, la compra de un vehículo. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? La minuta, ¿sí? Ahí las partes están manifestando su voluntad, ¿ya? Pero no por el hecho de manifestar la voluntad, este acto jurídico va a ser del todo válido. ¿Mm? ¿Por qué? Porque aún está en minuta. Cuando voy a la notaría y presento mi minuta, ¿no? O redacto también mi minuta en la notaría, ¿no? Generalmente a veces se redacta la minuta en la notaría. ¿Qué hace el notario? Va a validar los datos, ¿sí? Va a certificar que se tratan de las mismas personas, va a pedir una serie de requisitos sobre el vehículo, ¿no? Va a pedir, pues, va a pedir primero la tarjeta de propiedad, va a pedir los DNIs de las personas, de los del vendedor, del comprador, para revisar a ver si está el estado civil, ¿no? Si firman con cónyuge. También ahí te piden, por ahí pueden pedir partida de nacimiento. Bueno,
Entonces, vamos a ver, incluso en algunos también hacen, piden hasta, o validan en la DIROBE, ¿no? Para ver si es un vehículo que se encuentra en unas óptimas condiciones y no haya sido el motor, por ejemplo, cambiado o haya habido alguna adulteración en el vehículo. Y bueno, vamos a ver ahí que va a darse una formalidad, ¿sí? Una formalidad. ¿Y esta formalidad en qué consiste? En que esa minuta la vamos a elevar a escritura pública, ¿no? Y esto a su vez se va a inscribir en registros públicos, ¿verdad? Se va a escribir a registros públicos. O sea, el notario en este caso va a levantar un acta. ¿Y este acta qué constituye? Certificación, doctora. Muy bien, pero es un instrumento público, ¿verdad? Público, Claro, sí, es un sí. instrumento público. Y ese Y no te da instrumento fe. público es, claro, es un instrumento público de buena fe. Pero al realizar el acta, ¿no? Al realizar el acta, el notario, lo que está haciendo, y esa era mi pregunta, la actividad del notario, ¿no? ¿Qué implica la actividad del notario? ¿No? ¿O a qué está destinada la actividad del notario? Aquí, al momento de levantar el acta, dota de certeza jurídica. Claro, claro, certeza y seguridad jurídica, en este caso de este instrumento público, ¿no? Porque el notario al firmar, ¿sí? El acta está dotando de certeza y seguridad jurídica. Se entiende que ya cuando ha firmado el notario el acta, ¿no? Esto ya ha sido, todos los datos que están en el acta han sido minuciosamente validados, ¿sí? Entonces, si hay algún error por ahí, ¿quién es directamente responsable? El notario. El notario. Claro, el notario, ¿no es cierto? Por ahí alguno Así de es. sus trabajadores cometió alguna irregularidad, ¿no? O omitió algún requisito. ¿Quién va a ser responsable? ¿El El trabajador o el notario. notario? El notario, doctor, El el notario. notario es el responsable, ¿no? Entonces, claro, a veces pueden cometer, pues, por ahí puede cometerse alguna omisión, pero el notario tiene, pues, trabajadores que son de confianza muchas veces, ¿no? Muchas veces son de confianza el mismo notario. Entonces, vamos a ver que no va a ser el trabajador, pues, que va a tener la responsabilidad, sino el notario, ¿no? Ya el notario hablará con el trabajador, si, va a tener responsabilidad en cuanto a su contratación, ¿no? Se lo va a suspender, lo va a amonestar. Eso ya es un tema ya que tiene que verlo directamente con el trabajador, pero ante la ley, el único responsable es el notario. Muy bien. Entonces vamos viendo ahí que el principio, el derecho notarial, es la rama del derecho que está destinada a través de estas normas jurídicas, regula pues la actividad del notario. Regula la actividad del notario, ¿no? Pero principalmente la actividad del notario lo que va a hacer es dar certeza y seguridad jurídica al acto en este caso, ¿no? O al instrumento público. Muy bien, entonces vamos a ver que el derecho notarial también regula, estudia y estudia las funciones notariales, ¿no? Vamos a ver también cuáles son estas funciones, cuáles son las funciones del notario, ¿no? La responsabilidad que tiene el notario, los procesos notariales, ¿no? Y también los instrumentos públicos, porque recordemos ahí que dentro de los instrumentos públicos que el notario certifica, garantiza, dota de seguridad pública, ¿sí? Están los instrumentos públicos protocolares y también los llamados instrumentos públicos extraprotocolares, ¿ya? Vamos a ver después la diferencia en cada uno de ellos. A ver, las normas del derecho notarial. ¿A qué se refieren las normas del derecho notarial? ¿A qué nos referimos con las normas del derecho notarial?
Las normas del derecho notarial serán de orden público o de orden privado. ¿Derecho público? Muy bien, son de orden público, ¿no es cierto? De Orden orden público, público, doctora. claro, porque regulan pues las Las formalidades, El servicio regulan público. las formalidades de los actos y contratos para darle ¿qué? Autenticidad, publicidad. Entonces vamos a ver acá que el notario ejerce una función pública en representación del Estado. Muy bien. Eso era lo que les comentaba, ¿no? Si bien es cierto, el notario no es funcionario público, ¿no? Porque no trabaja directamente para el Estado, pero sí ejerce una función pública en representación del Estado. Ahora, los actos del notario, ¿serán de cumplimiento obligatorio o no? O de repente el notario hay actos que puede omitirlos. O de repente dependiendo, ¿no? Si ese día está con tiempo, está de buen humor, va y firma y realiza los actos que tiene que hacer. Si no le parece ese día, no los hace. ¿Cómo tiene que actuar? Yo creo, doctora, buenas noches, ante todo, creo que si no le Obligatorio, parece, no lo doctora. hace. Porque ¿Perdón? tendrá otros pendientes y siempre dicen dentro de las 24 horas. Ajá. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que el notario, ¿no? También se basa en su autonomía, ¿no? La notaría en sí se basa en su autonomía, pero, ojo, existe la normativa y el reglamento notarial, ¿ya? Que regula las actividades del notario. Entonces, esto quiere decir que la actividad del notario está, pues, o los actos, sus actos son de cumplimiento obligatorio. Sí o sí, por ejemplo, un notario no puede dejar de firmar un acta, no puede dejar de firmar un documento protocolar. Por ejemplo, ¿qué sucede en aquellos casos en donde existen, por ejemplo, la venta, compraventa de un inmueble y los vendedores son, pues, 5 copropietarios, ¿no? De los cuales van 4 a firmar y uno de ellos no se aparece. ¿Mm? Uno de ellos estuvo de viaje, no llegó, lo dejó el avión y no pudo aparecer ese día. ¿Qué pasa en ese caso? Ojo, que ya puede estar firmada la minuta, pero pues del acta se omitió la firma de uno de los copropietarios. No fue ese día, no fue a la diligencia para firmar la escritura pública. Bueno, doctora, disculpe, creo que no puede proseguir hasta que estén todos los copropietarios completos. Correcto. El El del notario, acto jurídico, doctora. claro, el notario, es más, a veces ni no aceptan la firma de ninguno de ellos hasta que no estén todos, hasta que no estén los 5 presentes, ¿no? En algunos casos les aceptan, pero ojo que el notario no puede dejar pendiente la firma cuando ya tiene un instrumento público. El notario tiene que cerrar el acto. Esa es su obligación, cerrar el acto. Entonces, si por ahí falta una firma, muchas veces el notario hace las coordinaciones para ir a tomar la firma a la otra parte, ¿no? O ve la forma como tomarle la firma, porque en caso ese documento quede, o esa acta, digamos, esa escritura pública quede sin una firma, claro, no va a continuar con el proceso hasta que la parte pues vaya a firmar. Pero también es susceptible de observación por parte del Colegio de Notarios. El Colegio de Notarios anualmente hace una especie de auditoría a las notarías públicas, ¿sí? Entonces hace una especie de notaría y las notarías, en ese sentido, pues son muy estrictas, ¿no? Porque tienen que cumplir un reglamento. Por eso es que, ¿quién es el órgano que supervisa las notarías? ¿No? Porque claro, al margen de que sean un ente autónomo, hay alguien que también las supervisa y las fiscaliza, ¿no? Y vamos a ver ahí, también tenemos a las
al Colegio de Notarios, ¿no? Que es el órgano que da las pautas, fiscaliza también y vigila todo lo que es la parte de las funciones y actividades notariales. Muy bien. Entonces, por eso decimos que los actos del notario son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces vamos a decir, estos requisitos, ¿no? Los requisitos de los instrumentos notariales no pueden ser acordados o modificados solamente por acuerdo de partes, ¿no? Sino que tiene que ceñirse a las normas notariales, ¿no? Por ejemplo, ¿el notario podrá parcializarse con una de las partes? No, No lo doctora, puede. no puede. No lo puede. Claro, No lo tiene puede. que actuar como un Es ente, imposible, digamos, parcial. claro, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, a uno sí le puedo, puedo asesorar. Una cosa es, digamos, dar las pautas, ¿no? Para llevar a cabo el proceso. Pero otra cosa es, digamos, pues, coludirse con una de las partes, ¿no? O poder, o llegar a un acuerdo, ¿no? Entre ellos. El notario no puede porque, en ese sentido, claro, el notario tiene existen los abogados de la notaría que están precisamente destinados a poder subsanar consultas, ¿no? Dudas, inquietudes de los usuarios o de los clientes, absolver cualquier tipo de Cualquier tipo de duda que dudas. tengas, ellos te resuelven. Claro, Te dan claro, información por los pasos que debes claro, seguir. los notarios, Claro. los abogados. Sin embargo, ellos tampoco no pueden, ellos tienen que quedar al margen, o sea, no pueden intervenir en el proceso, más que simplemente lo que pueden hacer es ayudar en absolver algunas consultas, ¿sí? No más de eso. Orientar a las partes. Muy bien, entonces los requisitos no pueden ser acordados o modificados por acuerdo entre las partes, sino que son los que establecen pues las normas notariales. Muy bien, entonces ya avanzando aquí en el curso, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo nace el derecho notarial? ¿Cómo nació el derecho notarial? Doctora, ahí mismo lo dice, pero nace ante la necesidad de la constancia de los hechos. Claro, entonces en sí las personas se vieron pues se vieron ante la necesidad, ¿no? Se vieron de requerir a alguien que sea, digamos, como un veedor, ¿no? Deje constancia de los actos o los actos queden registrados en algún, digamos, en alguna relación donde ellos puedan constatar, pues, que se hizo alguna transferencia, determinada tierra, fulano es propietario de una determinada parcela, de determinadas hectáreas, ¿no? Entonces se dio esa necesidad de dejar constancia de todos esos hechos, de todos los acuerdos que se daban, ¿no? En épocas antiguas. Muy bien. Y dejando constancia de los hechos, vamos a ver que actúa, pues, el derecho, ¿no? Porque el derecho, como les decía, está destinado a dar, ¿no? A mantener la paz social principalmente, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya dejas constancia de un hecho, claro que antiguamente mucha importancia se le daba a la palabra, ¿no? La palabra tenía muchísimo valor, ¿ya? Pero al margen de ello, también necesitaban dejar esto por escrito, dejarlo sentado, ¿no? Y paralelamente darle la seguridad jurídica que requería el acto. Muy bien. Muy bien, entonces los notarios en la antigüedad eran conocidos, no como los conocemos hoy en día, sino
con el nombre de escribas, ¿ya? Y escribas viene de escritura, ¿no? Escritura. Entonces, estos notarios o estas personas, digamos, los llamados escribas en esta época, que estamos hablando, pues, principalmente tuvieron relevancia en los pueblos hebreos y egipcios. Pero vamos a ver ahí que estas personas no eran cualquier persona. Todas estas personas tenían que tener cierta preparación, ¿sí? Principalmente tenían que saber leer y escribir, pero no solamente pues, leer y escribir en su idioma, sino en varios idiomas. ¿Ah? En esas épocas habían muchos más idiomas, ¿no? Que ahora incluso. Entonces, ellos tenían que saber distintos tipos de escrituras, distintos tipos de idiomas, eran personas muy cultas para la época, muy cultas, porque recordemos de que en esa época, pues el común de la población era analfabeto. En esa época solo los curas, los sacerdotes o los nobles sabían leer y escribir. Entonces, esta persona era una persona que sí tenía que tener una preparación especial. Entonces, vamos a ver que esta función fue colocándose paulatinamente dentro de las funciones de la administración pública del pueblo, ¿no? Claro, ya era parte de la administración pública. Muy bien, entonces, ahí dentro por ejemplo, en el pueblo hebreo se reconocieron varias clases de escribas, ¿sí? Y estos escribas, al igual que los notarios de hoy en día, ejercían la llamada fe pública, ¿no? Fe pública. No se olviden de eso, ¿ah? La fe pública. Entonces, claro, en este caso sí actuaban como funcionarios, porque sí trabajaban dentro del Estado. Y más que todo hacían una función de tipo fedatarios, ¿no? Tipo fedatarios. Entonces, y la razón principal, ¿cuál era la razón principal por los que eran escogidos estos escribas? La razón principal, o sea, ¿por qué calificaban estos escribas? Por sus conocimientos. Muy bien, por los conocimientos, ¿no es cierto? Pero ¿qué tipo de conocimientos tenían? ¿Cómo dice? Caligráfico, doctora. Claro, caligráficos, o sea, de escritura, ¿qué más? Porque había tenían que tener ciertos conocimientos de qué. Calígrafos, tenían conocimientos, idiomas, ¿no? como dijo usted. Tenían cultura, digamos, estaban mucho más preparados, ¿no? A nivel cultural, ¿sí? Entonces, vamos a ver que eran actos, ¿sí? Que en este contexto, digamos, los escribas, lo que hacían era dar eficacia al acto jurídico. Entonces, ¿cuál era el acto jurídico? El acto jurídico era, en ese momento era verbal, ¿no? Ellos manifestaban la voluntad de manera verbal y el escriba lo plasmaba por escrito, ¿sí? Lo plasmaba por escrito. Entonces, así que iba quedando testimonio. Entonces, vamos a ver acá cómo eran los escribas, eran personas muy, muy respetables para la época, ¿no? Y bueno, muy parecidos al notario actual, ¿ya? Porque en ese caso ellos también redactaban documentos, redactaban lo que hoy en día llamamos minutas, ¿sí? Y lo plasmaban, ¿no? En los llamados papiros, ¿no? Porque todavía incluso no existía ni el papel. Y le dan una notoriedad oficial. Vamos a ver cuáles son las principales épocas, ¿ya? Y acá hay que considerar tres épocas principales, ¿ya? Relevantes
3 épocas relevantes. Tenemos la época prenotarial, la época evolutiva y la época moderna. ¿Ya? La época moderna. Muy bien, cuando hablamos de época prenotarial, estamos viendo acá que teníamos acá los egipcios, los griegos, los romanos, ¿no? Ya en la época evolutiva estamos hablando de la Edad Media, básicamente, la Edad Media alta y la Edad Media baja, y en la Edad Moderna a partir del siglo XVIII, ¿no es cierto? Hasta nuestros días. Muy bien. Ya en la época pre-notarial, o sea, estamos hablando de la primera época. En Egipto, ¿no?, se realizaron las funciones contables y confección de documentos. Es decir, miren, qué importante era la tarea del notario, del escriba de esta época, porque no solamente se encargaba, en la época, acá en Egipto, no solo se encargó de redactar documentos o redactar actos jurídicos propiamente, así como lo hacemos, lo conocemos, lo entendemos hoy en día como una minuta, sino que también eran personas muy preparadas en la parte contable. Iban de la mano, pues, ¿no? Porque acá, por ejemplo, los nobles, digamos, eran los que hacían, pues, más transacciones de la época, ¿no? Incluso necesitaban, pues, ver o costear el monto, pues, que valía la venta, por ejemplo, de tierras, de hectáreas, ¿no? Entonces, era importante que ellos tuviesen también conocimientos contables. En Palestina, vamos a ver acá que gozaban ya de una alta consideración, ¿ya? Y acá llegan a desempeñar ya cargos directivos en la conducción del gobierno. O sea, muchos eran ya funcionarios públicos de alto rango, ¿no? Funcionarios públicos de alto rango. Ahora, vamos a ver que el escriba es, claro, acá escriba, no notario, el escriba. El escriba, claro, es un funcionario público porque trabajaba para el Estado. Es decir, era como el llamado secretario del rey. Era su asistente, era la parte era una persona muy de confianza del rey, ¿no? Muy de confianza. Era como su mano derecha. Entonces, el escriba, ¿no?, siempre es un funcionario público, pero de alto rango, ¿no? Muy de confianza, un funcionario de confianza. Y vamos a ver que era muy, muy respetado en esa época, ¿no? Entonces, muy bien, ya avanzando ahí ya a la Edad Media, en la Edad Media, ya pues el notario pasa a tener ya otro rango, ¿no? Pasa a tener otro rango, porque ¿quiénes son los que ocupan este cargo, ¿no?, de confianza? Empieza a ser ocupado por los llamados sacerdotes o frailes, ¿ah? Los llamados sacerdotes o frailes. Entonces vamos a ver que en la Edad Media, por la misma religiosidad todo el tiempo, pues los frailes inspiraban mucho más confianza también, ¿no? Entonces, los frailes fueron los que desempeñaron la función notarial, ya habiéndose arraigado la costumbre de acudir a ellos para que intervengan, por ejemplo, en la redacción de documentos o formalización de actos jurídicos. En este caso les decía que para la época, por lo general, el pueblo no se instruía ni tampoco, y en su mayoría eran analfabetos. ¿Quiénes son los que tenían preparación, digamos así, una preparación en todos los sentidos? Eran los frailes, los curas, ¿no? En cuanto a escrituras, ¿no? En todas las especialidades, básicamente eran los frailes, los curas, ¿sí? Y muchas veces gracias a ellos es que hemos podido conocer
la historia, en general a nivel mundial, porque ellos se encargaban de levantar pues todos los hechos que ocurrían, ¿sí? Todas las ocurrencias, y lo plasmaban en libros que ellos mismos redactaban, ¿no? Igualmente era el tema pues con la parte de la función notarial. Ellos redactaban, como eran las personas más preparadas de la época, redactaban contratos y formalizaban actos jurídicos. Y como les decía, que por el propio sentido religioso y el concepto de la moral, ¿no? Como virtud pues inherente a la fe, fueron, se los tomaba como representantes, ¿sí? Como representantes de Dios, y eran los más indicados para la función, ¿no? Porque eran las personas de mucho más confianza. En este caso, los frailes y los sacerdotes. Muy bien, ya para la época moderna, que comienza, ¿cuándo? Comienza aproximadamente a partir del siglo XVIII, ¿sí? Aquí el notario adquiere ya su fisonomía, lo que conocemos actualmente como notarios, ¿no? ¿Y empieza con quién? Empieza con Alfonso X, ¿ya? En España, y tiene datos precisos de la implantación. Vamos a ver del cargo de lo que es de notario como funcionario público encargado de escribir y leer las leyes, así como también velar por su autenticidad. A ver, los términos de notario y escriba, ¿no? Van a dar más tarde, van a dar origen a la palabra llamada escribano, ¿no? Ustedes se acuerdan que hace unos años, incluso hasta unos años atrás, esta denominación era muy usada, ¿ya? Para los notarios. En vez de decir notarios, decían vamos al escribano. ¿Y el escribano por qué? Porque era el que escribía. Incluso acá en el Perú, ¿no? Vamos a ver que era muy acostumbrado, era el tema, no, el notario por lo general no entraba a un concurso, ¿no? Un concurso público. El notario o la actividad notarial era heredada, ¿no? Pasaba de generación en generación, no necesariamente eran, pues, tenías que ser abogado, tenías que tener cierta preparación, ¿no? Sino que se heredaba. Entonces era el llamado notario. Hoy en día ya no es así. Vamos a ver que existen requisitos indispensables para ser notario, ¿no? Para llegar a ser notario tienes que tener ciertos requisitos indispensables, principalmente, ¿no? Entre los principales están ser abogado, ¿no? Y haber ejercido más de 5 años, ¿no? Principalmente. Vamos a tocar eso también. Bueno, más tarde van a dar origen a la palabra escribano, ¿no? Y aunque el notario era encargado de la autenticación, como les decía, de los documentos del rey, imagínense cuánta responsabilidad, ¿no? Era responsable pues de la legislación también, porque se encargaba de elaborar la normativa y las leyes de la época, ¿no? Y era prácticamente el secretario del rey, ¿no? Acá estamos hablando del notario, ¿no? Lo que pasa es que empezaron ya a hacer una diferencia entre lo que es el escriba y es el notario. Digamos que el escriba vendría a ser como un secretario del rey, perdón, el notario propiamente es un secretario del rey, y el escriba era un hombre que se dedicaba más a la redacción de documentos y a la administración pública. Digamos, lo que hoy conocemos como un fedatario, ¿sí? Como un fedatario porque trabaja dentro de la administración pública. Acá el Estado sí le otorga, pues, trabaja para el Estado, ¿no? Muy bien. A ver. ¿Qué pasó acá? Ya, entonces, ya a partir, pues, del siglo XIV, puede hacerse ya una diferencia específica, ¿no? Entre estos funcionarios. Lo que es notarios,
como les decía, vienen a ser los secretarios del rey y los escribas reales, que son nombrados directamente por el rey, pero tienen que haber realizado o rendido un examen, ¿no? En este caso ante las reales audiencias, ¿no? Y era, pues, los escogían para el tema de redacción, autorización de contratos, fe pública, ¿no? En los que intervenía la corona. Muy bien. Bueno, esto es lo que corresponde a la primera diapositiva. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna inquietud? ¿Algo que quieran comentar? Sí. Un momento, voy a descargar la diapositiva de hoy día. Entonces, decíamos ahí que la actividad notarial, ¿qué función desempeña? Les pregunto, de acuerdo a lo que hemos visto. ¿Qué función desempeña la actividad notarial? Dar seguridad al acto jurídico. Correcto, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Darle seguridad al acto jurídico. ¿Qué más? Seguridad, darle certeza, ¿no es cierto? Certeza y veracidad y... Seguridad, fe pública, ¿no? La fe pública, doctora. Fe pública, muy bien. Ok. A ver. ¿Cuántas etapas han existido a nivel de la historia del notariado? Prenotarial. 3, doctora. 3, muy bien. ¿Cuáles son esas etapas? Prenotarial. Prenotarial, ¿qué más? ¿Qué más? Prenotarial. ¿Ah? Ahí vimos la Edad Media, ¿no? Y la edad moderna, doctora, la edad moderna. Y la Edad Moderna, muy bien. Ok, entonces ahí vamos avanzando, muy bien. ¿Y por qué existió esa necesidad? ¿Ah? ¿Por qué existió esa necesidad de crear el derecho notarial? ¿Por qué se dio esa necesidad? Para darle seguridad jurídica a los actos realizados entre ambas partes. Claro, exactamente, ¿no? La necesidad se dio porque era de vital importancia, ¿no? Dejar constancia, ¿no? Dejar constancia de los hechos y actos jurídicos, ¿no? Que se iban dando. Muy bien, muy bien. Listo, entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la institución, ¿ya? La institución notarial y el notario como profesional, ¿no? El notario como profesional. Muy bien. Ya sabemos que el derecho notarial, ¿sí? Está, pues, está ubicado dentro del llamado derecho público, ¿verdad? Está ubicado dentro del llamado derecho público. Y vamos a ver que se constituye, es una rama, hemos visto que es una rama del derecho público, ¿sí? Entonces, del derecho público porque ejerce función pública, ¿ya? Ahora, el notario no es funcionario público, eso nos queda claro, ¿no? Entonces, ¿por qué el derecho notarial estaría dentro de la rama del derecho público? ¿No? Y hemos visto que es a través del Estado, ¿sí? A través del Estado, ¿no? O el Estado, a través del derecho notarial, hay un punto importantísimo, ¿ya? Que es la tutela. Es decir, el Estado a través del derecho notarial tutela el orden público.
cuida del orden público a través del derecho notarial. Qué importante, ¿no? Entonces, el Estado a través del derecho notarial tutela el orden público y delega pues esa facultad al notario, ¿para qué? Para dar fe pública, para dar certeza jurídica, seguridad legal al acto. Muy bien. Listo, entonces, vamos a hablar ahora de un punto importantísimo que vienen a ser los principios del derecho notarial. Principios del derecho notarial. Ahora, a ver, ¿quién le puede dar una lectura acá? Llegan a ver, ¿no? La presentación. ¿Sí? ¿Se llega a ver el PPT? A ver, doctora, yo, Valiente. Muy bien, Valiente, a ver. Ahí dice, principios del derecho notarial. Principio del derecho de autonomía. Principio de fe pública. Principio de legalidad. Principio de imparcialidad. Principio de rogación. Y principio de obligatoriedad. Bien, Eso es muy todo. bien. Ok, a ver, ¿en qué consiste el principio de autonomía? Todas las notarías, doctora, son autónomas. Claro. ¿Son autónomas por qué? Cada uno tiene su propia regla, cada uno pone su propio precio. Por ejemplo, en cada notaría varían los precios. También algunos requisitos. Hay notarías que piden, por ejemplo, uno quiere comprar un carro, hay notarías que piden, por ejemplo, el gravamen de la DIROBE, otros no. Así, doctora, tiene varias cosas. Claro, si bien es cierto, la normativa notarial es similar para todos, o sea, porque es una sola, una ley notarial y un mismo reglamento, ¿sí? Que regula la actividad del notario, o sea, pero el notario, ¿sí? El derecho notarial es un derecho autónomo, ¿no? Por eso es que cada notario dentro de su notaría puede, pues, puede dar ciertos alcances, ¿sí? Tienen esa autonomía, esa facultad, para ellos poder establecer su normativa interna o sus políticas dentro de la notaría propiamente, de su notaría, ¿sí? Digamos que serían políticas en este caso, de su notaría, ¿sí? Que tienen que estar, que no dejan de estar al margen de la norma, ojo, no dejan de estar al margen de la norma, pero puede decir, como dice acá su compañero, puede existir alguna variación, por ejemplo, en el precio, ¿no? Si ellos bien es cierto tienen una tarifa, un tarifario, pero puede haber alguna variación, ¿no? No debería ser tan, digamos, la variación muy alta, pero sí puede existir alguna variación dependiendo, por ejemplo, del distrito, ¿no? Dependiendo de la ubicación, ¿no? Dependiendo de la antigüedad también del notario, porque el notario a más trayectoria, es más reconocido, ¿no? Entonces, posiblemente una notaría nueva te cobre menos que una notaría antigua, ¿no? Las notarías antiguas, por ya ser mucho más reconocidas, de repente van a cobrar un poco más. Y por ahí que tienen, pues, a veces hay algunos requisitos donde hay algunas que son mucho más estrictas en los requisitos, hay que se cuidan mucho más, y hay otras que son más, en cuanto a los requisitos no son tan estrictas. Muy bien, entonces acá tenemos principio de autonomía. El otro punto es que es el principio de fe pública. ¿En qué consiste la fe pública? El notario da fe a la veracidad de los documentos, para que no sea muy bien. falsificado y tantas cosas, doctora. Claro. Por ejemplo, un ejemplo en donde ustedes si fuesen notarios o son, digamos, o trabajan o son abogados de una notaría, ¿cómo aplicarían la fe pública? De acuerdo a lo que ustedes han revisado, han visto ahí por ahí, de repente han seguido algún caso de cerca, muchos de ustedes pues han hecho sus prácticas, son asistentes, apoyan a la parte legal, han trabajado en notarías algunos, ¿no? O han hecho trámites notariales.
un ejemplo de cómo el notario aplica la fe pública. Doctora, por ejemplo, cuando uno va a hacer un trámite notarial, o sea, te piden tu DNI, uno, ¿no? Porque ahora ya hacen ese que pasan el dedo, o sea, biométrico, creo que pasan uno, y también Sí. la firma, pero doctora, hay firmas que no se leen bien. Claro. Es la firma la que le da la fe pública, la firma. Claro. La firma Y no ustedes es... saben, claro. Ajá. Hay un punto, hay ahí un alcance que les quería ahí participar, es que hoy en día ya las entidades estatales se han virtualizado, ¿no? Sobre todo con el tema de la coyuntura, pues, de la pandemia, ¿no? Prácticamente se han virtualizado. Y las notarías, por ejemplo, eran una de las instituciones más reacias a esta forma de procesos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que las entidades del Estado ya prácticamente todas están en línea, o sea, funcionan de manera virtual. Ya las entidades del Estado hoy en día, sin ir muy lejos, manejan su mesa de partes virtual. Bueno, es que, como les había comentado, tenemos ya pues una normativa en cuanto a digitalización, firmas digitales ya de hace más de 20 años, ¿no? Pero no se aplicaba, digamos, esto no se ponía en ejecución ni se implementaba. Y bueno, ahora forzosamente por el tema de la pandemia ha tenido que aplicarse y ejecutarse de manera más rápidamente, ¿no? Y ahí vamos a ver que ya las notarías hoy en día están interconectadas con muchas entidades del Estado, entre ellas la RENIEC, la SUNARP, ¿no? Principalmente estas dos, ¿no? Incluso con las municipalidades, en línea, ¿no? Entonces, para un notario, ahí estábamos viendo, ahí nos puso su compañero un ejemplo de las huellas dactilares, ¿no? Biométricas, en donde la persona que se presenta con su DNI, inmediatamente pues pone la huella en este aparatito donde capta la huella digital y se enlaza, ¿no? Enlaza conexión con la RENIEC de manera automática en línea, ¿no? De forma muy segura. Entonces puede con la huella dactilar identificar que se trata de la parte que se está presentando, ¿no? A fin de evitar cualquier tipo de adulteración o suplantación en el acto. Entonces es una forma de certificar, ¿no? Y dar fe pública de que se trata pues de las personas que se están identificando en ese momento, ¿no? Principio de legalidad. Principio de legalidad, ¿de qué consiste? Cuando hablamos de principio de legalidad. Muy bien, acá José Umire nos dice, actúa siempre conforme a la ley. Ya, claro, a la normativa, porque acordémonos ahí que hay normativas que regulan la actividad del notario. Claro. El notario, al margen de que sea autónomo, no es que él vaya a actuar de acuerdo al criterio de él, ¿no? Está bien, él es autónomo, pero tiene que ceñirse a la normativa, ¿sí? Hay ciertas normativas, ahí, por ejemplo, les comentaba pues que los notarios en general son supervisados, ¿no? Son supervisados periódicamente por el Colegio de Notarios. Muy bien, entonces ellos tienen que ceñirse a una normativa. Principio de imparcialidad. Cuando hablamos de principio Doctora. de imparcialidad. Claro, dígame. Sí, bueno, de principio de imparcialidad es cuando los notarios deben actuar sin favorecer a ninguna de las partes que interviene dentro de los actos de documentos, doctora. Muy bien. Ajá, como ahí les comentaba de que el notario no puede parcializarse ni estar a favor o en contra de una de las partes, ¿sí? El notario se mantiene imparcial, ¿sí? El notario se ciñe estrictamente a lo que la ley le indica, ¿no? Y no puede pues ponerse a favor de ninguna de las partes ni dar favoritismo por lo bajo
o ponerse en contra de alguna de las partes. Tiene que ser una persona totalmente objetiva, imparcial. Muy bien. Y el principio de rogación. ¿Cómo tratamos este principio? Rogación. Cuando hablamos de rogación, vamos a relacionarlo con el ruego, ¿ya? Más fácil para relacionarlo con el ruego. Testigos. Tiene que ver con la solicitud de la parte. Claro, las firmas a ruego, eso también, bueno, podríamos también relacionarlo, pero el tema del principio en sí de rogación se relaciona directamente con la solicitud, ¿no? O ruego de la parte. La solicitud tiene que ver que el notario no es quien a instancia, digamos, a iniciativa del notario vaya a iniciar el acto, no, es el acto notarial siempre se inicia a solicitud de parte, ¿sí? Se inicia a solicitud de parte, ¿ya? Y eso este principio también lo vamos a ver en la parte registral, porque son las partes quienes acuden al notario, son las partes quienes acuden al registro público, ¿ya? No es el notario quien acude a las partes, es siempre las partes, a iniciativa de parte, siempre se acude a la actividad notarial. Muy bien, ese es el llamado principio de rogación. Y por último tenemos el principio de obligatoriedad. ¿Qué quiere decir el principio de obligatoriedad? A ver, mira, por ejemplo, ahí, perdón, ahí uy, se fue. Doctora, disculpe, el principio. A ver, no le escucho. A ver, no le escucho. No hay problema. Entonces, ¿alguien más que quiera ahí? No se le escuchó. Creo que acá su compañera estaba hablando, pero que ya tenía un problema con Doctora, ¿me el escucha? audio. Ahora sí, Marta, la escucho. Ay, disculpe. Generalmente el principio de obligatoriedad es de carácter público, cuando el usuario, por ejemplo, tiene que realizar los gastos que la notaría de repente emite, ¿no? Son gastos públicos que constituyen una obligación que tiene que hacer la parte usuaria hacia la notaría. Sí, tiene que ver también. Y también podríamos decir de que el notario está obligado a ceñirse a la normativa, ¿no? Estamos hablando también, del principio doctora. Claro, ambos de están acuerdo obligados. a ley, claro. Así es, ambos están obligados a ceñirse a la normativa. Muy bien, chicos. Muy bien, una clase muy interesante. Les agradezco su participación, ¿sí? Yo enseguida tengo que entrar al siguiente curso. Muy bien, les agradezco muchísimo y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, doctora. Una consulta. Sí, dígame. Referente al trabajo, doctora, al inicio, bueno, mi internet estaba un poco complicado y no escuchaba bien. ¿Nos van a enviar alguna diapositiva, algo referente al trabajo? Sí, del trabajo, pero ahí justo hemos alineado ese punto. Jesús, ¿tú nos puedes ayudar, me puedes apoyar con con el alumno para indicarle las pautas, por favor? A los que faltan, incorpórense al grupo, ¿sí? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Igual, doctora, yo también tuve un percance para entrar a la hora exacta y ya. Quisiera saber más sobre los No hay problema. Si gustan, en la siguiente clase les doy ahí un preámbulo chiquito antes de ingresar a la clase. ¿Ya? Ahorita ya tengo que cerrar porque yo también tengo estoy iniciando otro curso en este momento. ¿Ya? Les agradezco muchísimo y por favor coordinen con Jesús, coordinen con Kevin, ¿no? Maldonado, que también están los dos encargados de coordinar todos los avances y el desarrollo del curso. Yo le voy a estar pasando ahí las diapositivas a los dos
para poder también ahí el tema del sílabus y también el listado, ¿no? Para poder definir bien ya a partir de la próxima semana los nombres y el cronograma de exposiciones. Muy bien, muchísimas Ya, gracias con todo. Ya, doctora. Gracias. Buenas noches, profesora. Gracias por todo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Gracias. Doctora. Buenas noches. Buenas noches.